Muchas gracias, Carolina. Ahora vamos a dar paso al siguiente caso de éxito. Lo presenta Antonio Burgueño, director de Calidad y Responsabilidad Social Corporativa en FCC. Es además presidente del Comité AEC de Construcción y además participa activamente en nuestro Comité de Responsabilidad Social Corporativa. Y además es director de Calidad y Responsabilidad Social en FCC. Tuya es la palabra. Muchas gracias. Buenos días. Voy a intentar contaros con pinceladas y a modo flash la gestión de riesgo que hacemos en FCC a los distintos niveles a los que lo hacemos y con casos o ejemplitos de formatos o de impresos o de procesos que desarrollamos, pero lamentablemente no va a ser absolutamente completa. Como voy a hacer pinceladas, probablemente lo mejor es que al final me preguntéis aquellas cosas que no queden claras, porque me temo que son tipo bombardeo de ideas o de gestiones que llevamos a cabo. Para empezar, llamar la atención sobre que la gestión de riesgos, el concepto de gestión de riesgos es un concepto inicialmente paradójico. Fijaos que, no sé si he pasado dos transparencias, no, ¿verdad? Fijaos que la gestión de riesgos, el riesgo en definitiva es la incertidumbre que tenemos sobre lo que hacemos, sobre la consecución de los resultados, sobre lo que puede suceder o no, es decir, es aquello que no sabemos. Gestionar riesgos es gestionar la incertidumbre, es gestionar lo que no conocemos. ¿Cómo se gestiona aquello que no conocemos? Pues de mala manera, ¿no? Es complicado. Nos inventamos artilugios, en principio existen sistemas, hay un montón de gente sesuda y pensante que ha sacado sus normas y sus procedimientos, que nos ha propuesto ideas y que nos propone que las llevemos a cabo en la medida en que nos puedan interesar. Bueno, eso es lo que hemos hecho, hemos buscado ideas de distintos sitios, del COSO y de la ISO y de acá y de allá, y hemos planteado que en el negocio en el que estamos, trabajo en una constructora, la construcción es, en definitiva, la gestión del riesgo real que se materializa siempre, es una cosa verdaderamente sorprendente, y que tiene riesgos a todos los niveles. A la hora de plantear la gestión del riesgo en una empresa, pues ves a qué niveles se pueden manifestar. Se puede manifestar a casi cualquier nivel. Nos hemos planteado la gestión a todos los niveles. Hay una primera gestión del riesgo más global, más que sobrevuela la corporación, que habla de los riesgos reputacionales, que habla de los riesgos penales, que como sabéis estamos obligados a considerar, que habla de los riesgos a nivel más global. Tenemos un mapa de riesgos para ello y nos fijamos en aquellos que pueden afectar al conjunto de la empresa. Pero luego hay que ir descendiendo y tenemos riesgos a muchos más niveles, y hay riesgos a nivel país, y hay riesgos a nivel delegación, y hay riesgos a nivel de cada una de las obras, y cada uno de esos riesgos requiere de un tratamiento diferente. La forma de tratarlos, de abordarlos, no puede ser la misma. Y esto es lo que nos lleva a no tener muchos sistemas, pero sí tener muchas metodologías dentro del sistema. Y veréis que tenemos un montón de procesos para llegar al resultado de, al menos, identificar e intentar gestionar en la medida de lo posible lo que tratamos. Como grupo, lo que hacemos inicialmente es definir un mapa de riesgos. La definición del mapa de riesgos consiste en identificar cuáles de aquellos aspectos que te ocupan o en los que estás inmerso pueden ser conflictivos, dónde pueden aparecer distintos problemas. Y estos riesgos nosotros los valoramos conforme a los dos criterios tradicionales, que son la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede tener esa ocurrencia sobre nuestra organización. Impacto que tendemos a monetizar, como es más que habitual. Y esto nos lleva al final a que de un listado de riesgos, que es mucho más, esta es una de las, no sé cuántas páginas serán, pero pueden ser 80 páginas, es verdaderamente penoso, pues los colocamos sobre un cuadrante, los colocamos sobre dos ejes, de modo que en función de la probabilidad de ocurrencia y del impacto, encontramos cuáles, como veíamos antes, tienen un menor impacto y además es difícil que sucedan, y aquellos por aquí arriba que con toda probabilidad van a suceder son casi ciertos y encima pueden dar al traste con nuestra empresa o con nuestro proyecto, con nuestra obra
o con nuestra delegación. Bueno, pues de eso se trata y naturalmente nos vamos a ocupar del cuadrante superior derecho, que es lo razonable. Para cada uno de los riesgos identificamos quién es el dueño del riesgo, quién es el propietario del riesgo, quién es el responsable de que se hagan las cosas que deben hacerse para que este no tenga lugar, y establecemos un proceso, unos planes de acción, establecemos unas actuaciones que nos lleven a minimizar ese riesgo en la medida de lo posible. Bueno, pues tenemos un mapa dinámico de riesgos. Se llama dinámico porque es verdaderamente dinámico. No hay más remedio que andar actualizándolo pues casi cada día. En cada país en el que de repente aparece una primavera árabe, o en el que de repente baja el precio del crudo y entonces hay dificultades para pagar, o en que de repente pasa cualquier cosa, el riesgo varía, evidentemente. Entonces hay que andar variando tanto la valoración como la identificación del riesgo. Para cada uno de los riesgos tenemos la definición completa de qué es lo que sucede. Este es el cuadrante superior derecho del que hablábamos. Establecemos un umbral a partir del cual vamos a establecer planes de acción concretos. El umbral es la probabilidad de que suceda por la magnitud del impacto. Ese producto, bueno, pues se iguala a una constante, y eso, como pues I por M es igual a una constante, eso es una hipérbola. Entonces al final lo que tenemos es una curva por encima de la cual vamos a tratar todos aquellos riesgos que se encuentren después de la valoración. Para cada uno de ellos establecemos el plan de acción correspondiente y hacemos una serie de mediciones, recogemos una serie de datos que trasladamos a indicadores que nos permitan hacer el seguimiento correspondiente. Esto es a un nivel elevado, digamos, a un nivel macro de empresa. Los riesgos luego se materializan a un nivel meso o micro, o sea, se materializan por abajo normalmente. A veces sucede algo muy por arriba, pero lo normal es que cada una de las obras tenga una serie de incidencias, haya tenido una serie de sucesos que le han producido pues un quebranto o a veces una oportunidad. Lo que hacemos es mensualmente generamos un informe de materialización de riesgos. De esos riesgos que habíamos identificado, cuáles se han producido realmente, cuáles han tenido efecto y en qué se ha manifestado, en qué se ha materializado realmente, monetizado de nuevo. Se genera un informe de materialización de riesgos recogiendo una vez al mes la información de todos y cada uno de los centros u obras, delegaciones o zonas, y es un informe que va a un comité del que hablaré luego, que es el Comité de Seguimiento de Riesgos Estratégicos, que los analiza con esta periodicidad. Siguiente nivel, nivel obras. En cada una de las obras resulta que también tenemos un montón de riesgos. Las obras tienen también su historia y empezamos por detectar la oportunidad, hacer la oferta correspondiente con los análisis que haga falta para ver cómo ofertamos, qué ofertamos, si ofertamos y cómo nos cubrimos. Se firma el contrato y se desarrolla la obra. En esa vida de la obra, que puede ser desde muy breve, pues a lo mejor una obra de 4 meses, 6 meses, hasta muy larga. Hay obras, bueno, algunas presas las tenemos durante decenas de años, pero lo normal es que una obra grande pues puede durar 4 o 5 años. El metro de Riad tiene un plazo de 5 años, o bueno, pues en ese periodo suceden muchas cosas. Eso significa que el riesgo que inicialmente habías identificado, si lo has hecho muy bien, lo que pasa es que te permitirá hacer pequeños retoques cada algo más de tiempo, porque sucedan menos cosas, pero es raro. Lo más frecuente es que haya que andar actualizando con mucha frecuencia. Hemos preparado un procedimiento de gestión de riesgos en contratación y ejecución, que lo que hace es que sigue todo ese proceso para ver qué es lo que hay que hacer en cada momento. Tenemos unos antecedentes en FCC que se remontan al 2005, cuando, antes de pensar en la gestión de riesgos como tal, es decir, formalmente, ya habíamos identificado que en determinadas obras había problemas que se habrían evitado probablemente si hubiéramos hecho un seguimiento más cercano, y entonces establecimos un programa especial de tratamiento de riesgos de accidente, que es el acrónimo de PETRA. Perdón, PETRA es el acrónimo de ese rollo, que consistía en intensificar la vigilancia y la ayuda de aquellas obras que tuviesen especial riesgos que ya veréis un poco cómo identificamos o en qué consisten o a qué tipo de riesgos nos estamos refiriendo. Y entonces empezábamos.
Fase de oferta. ¿Cuándo empezamos a ofertar? Bueno, pues se identifica la oportunidad y entonces antes de empezar a invertir recursos, a proyectar, a visitar, a tratar con el cliente, hacemos una primera evaluación, un cuestionario preliminar, cuestionario que, aun preliminar, va a ser el mismo que repitamos después del proceso que os contaré, en el que analizamos 6 elementos: el cliente, los socios o terceros que puedan estar implicados en el proceso, qué documentos hay para la licitación, dónde está el proyecto, tipo de contrato y la estrategia de la propia empresa que llevará a seleccionar, preferir o desechar determinados tipos de contratos. Bueno, pues analizamos cada una de estas cosas y lo llevamos a un informe de riesgos que tiene para cada una de esas preguntas una serie de valoraciones y en función del riesgo identificado pues lo coloreamos para que sea más gráfico y lo llevamos al final pues a una tela de araña que lo que nos da es la impresión inicial de si todo es rojo pues mal vamos, de si hay un rojo muy grande por arriba pues habrá que tratar, veremos a ver qué medidas adoptamos para mitigar ese riesgo, para llevarlo un poco más a nuestro terreno. Con esto por cierto, naturalmente, tanto riesgos como oportunidades, que con los colores tradicionales ponemos en azul las oportunidades porque como queda más bonito, y en rojo los riesgos de mayor intensidad. Y bueno, pues con esto lo que llegamos es a una identificación más o menos exhaustiva, nunca tienes todos evidentemente, de los riesgos, insisto, monetizados. En general, los riesgos se traducen en el sector de la construcción en plazo y precio, o sea, al final es tiempo y coste, y el tiempo al final también lo pasamos a coste, como es razonable. Este sería, por ejemplo, un ejemplo de la evaluación de riesgos. Se resume, porque esto luego se lleva al comité que os comentaba, un comité de dirección que tiene que ver un montón de ellos y le basta con tener una primera impresión, y solo si en esa primera impresión mucho rojo o mucho verde tiene alguna pregunta o quiere proponer, sugerir, rechazar algo, entrarán en este detalle o entrarán en la matriz más grande de cada uno de los riesgos. Bueno, pues con esto al final llegamos a... De acuerdo, se presenta la oferta. La presentación de la oferta es también una fase medio delicada que estamos también mejorando, porque tradicionalmente ha habido una cierta disociación entre estudios o quienes preparaban la oferta y la línea de ejecución, que era quienes lo iban a construir, y que cuando heredaban un proyecto siempre decían que, bueno, pues cómo habían hecho las cuentas, quién había calculado eso, quién había puesto esos precios, esto no se puede construir por este precio y ese, bueno, pues la típica cosa, bueno, lo que haríamos un poco todos, ¿no? Esto está mal hecho, vais a ver cómo lo mejoro y ese tipo de cosas. Ese proceso está mejorando mucho gracias a que hemos integrado recientemente, no hace mucho, en los equipos de redacción o de preparación de las ofertas a miembros de la línea que son quienes lo van a llevar luego a término. Bueno, ¿se nos adjudica? Bueno, imaginemos que se nos adjudica, desde luego lo presentamos. Una vez adjudicado, lo que hacemos es, primero, pasar toda la información a la línea, a quien tiene que llevarlo a cabo. Se le pasa tanto el mapa de riesgos, que es algo global, como la matriz dinámica y como el informe final de riesgos, que es esa misma evaluación que se repite una vez que se han adoptado todas las medidas que se ha decidido adoptar. Es decir, una vez minorados los riesgos a través de medidas bueno, que buenamente, razonablemente y rentablemente se pueden adoptar, llegamos a unos niveles de riesgo que son diferentes. Si hay algún rojo después de haber adoptado esas medidas, pues habrá que plantearse si se presenta. Si es inaceptable, pues no debería presentarse. Si todos son aceptables, pues entonces eso, monetizado, nos da un valor que es el que hay que añadir al precio de la oferta, porque es que es el valor de riesgos que, bueno, mayorado o minorado, deberás tener en cuenta por si se produce, porque no vas a, bueno, al albur de los acontecimientos vamos a ver qué sucede y si hay suerte gano y si no, pues pierdo. Tienes que tener una cierta garantía o una cierta seguridad. Nosotros sí aplicamos el método Monte Carlo para las matrices estas que tenemos, es una cosa que, bueno, pues como está preparado casi en automático, pues es relativamente fácil, pero se lo aplicamos sistemáticamente. Entonces, el método Monte Carlo, por si alguno no está familiarizado, es el que se utiliza para cuando tienes distintos riesgos que pueden darse simultáneamente, pues calcular una probabilidad final de que puede estar lloviendo y entonces no puedes salir a
a construir y puede ponerse enfermo el jefe de obra y entonces la cosa se retrasa y puede que tu proveedor no tenga stock y entonces al final haya demoras, pero que suceda todo eso al mismo tiempo parece complicado, ¿no? Bueno, pues lo que se hace es se analiza la probabilidad de que más de uno, pero cuántos, sucedan al mismo tiempo y esa es la probabilidad de ocurrencia de un determinado riesgo que con el coste-valor que le has asignado, pues tienes el número, digamos, que hay que añadir al precio del coste directo que has calculado inicialmente. También en la fase del contrato se identifican cuáles son las actividades Petra, esas de las que os hablaba antes, actividades que tienen un mayor riesgo y que pueden suponer un mayor quebranto para la obra. Las actividades Petra, os hablaré un poquillo de ellas más adelante, yo creo que es algo muy interesante y es de las cosas que tenemos para la gestión del riesgo, es una de las que se han mostrado como más eficaces, es de las que están funcionando mejor, es de las que mayor satisfacción dan en general a la obra, que se siente más cubierta y segura, y de la que mejores resultados ha dado, porque sí que ha identificado previamente y evitado que se produjesen determinados quebrantos, materializaciones de riesgo. En la fase de ejecución, este riesgo se va actualizando permanentemente. Hay una actualización mensual que lleva a que cada mes se rehacen los números y se ve dónde andamos. Tenemos definidos unos propietarios de riesgo en función de los valores de las posibles materializaciones o riesgos económicos que se definen no como lo que perdemos, sino como la diferencia entre lo que pensábamos obtener como resultado y el resultado real, que puede ser si pensábamos perder 5 y perdemos 7, ahí serían 2, pero si pensábamos ganar 20 y ganamos solo 15, ahí serían 5. Cuando hay una diferencia, cuando hay una materialización del riesgo, cuando el riesgo supera determinado umbral, el riesgo cambia de propietario. El riesgo, por ejemplo, en España son 3 millones, pues por encima de 3 millones de euros ya el jefe de obra tiene que pasar, la asunción del riesgo pasa al delegado y el delegado tiene que firmar que se sigue con la obra, porque lo que sucede con mucha frecuencia y sobre todo en obras que son largas y que además están sometidas a tantas contingencias es que cada mes pasa algo, una cosita pequeña, no pasa nada, pero bueno, claro, ¿cómo no vas a asumir esa pequeña diferencia? Y al mes siguiente pasa algo y al mes siguiente pasa algo. Y si todos esos algo van en la misma dirección, lo que sucede es que de repente te encuentras con que estás perdiendo 100 millones. Y 100 millones, pues son muchos millones, ¿no? Conviene que antes de que hayamos llegado a los 100, en los 3, por ejemplo, haya pasado el delegado, y en los 5 haya pasado el director de zona, y en los 15 haya pasado, y así sucesivamente, hasta que llega el director general, que es el que en definitiva tendrá que, cuando supera un determinado umbral, decidir si se para la obra, rescindimos, planteamos alguna actuación extrema o no. En todo caso, el riesgo será del nivel que pueda asumirlo. En la obra, bueno, pues tenemos esto es parte del procedimiento, se identifican los valores de riesgo, bueno, etcétera. Esto es un poco rollo. El plan Petra, sí que me gustaría contaros un poco el plan Petra. El plan Petra es un plan que se aplica únicamente a determinado tipo de obras, aquellas obras que tienen, digamos, que son más sensibles, que por la razón que sea, porque son políticamente complicadas, porque son técnicamente difíciles, porque están en entornos particularmente conflictivos o que tienen, que son de algunas características que pueden dar lugar a determinados problemas mediáticos. Hay una gran contestación social al respecto. Se trata de una obra, de una presa que está aguas arriba de una población que, bueno, pues de la razón que sea, estamos trabajando en un parque natural de un valor muy grande, entonces el riesgo de un accidente medioambiental es verdaderamente significativo y los daños serían, la razón que sea. En esas obras de especial riesgo, lo que hacemos es, tenemos una serie de medidas que consisten en, para empezar, esas tienen preferencia en cuanto a apoyo técnico. Tenemos unos servicios técnicos de los que está mal que lo diga, no está mal que lo diga, porque son tan buenos que está bien que los diga que son buenos. Tenemos unos extraordinarios servicios técnicos, bueno, son tan buenos que son mejores. No, quiero decir, son tan buenos que en determinadas administraciones, cuando los servicios técnicos intervienen, nos eximen de un control por parte de esa propia administración. O sea que son verdaderamente buenos, pero son limitados, tienen recursos que llegan hasta donde llegan. Bueno, pues esos recursos
irán siempre a una obra que esté dentro del programa Petra. En el programa Petra ahora mismo tenemos, yo creo que del orden de 20 obras, o sea, no son demasiadas. Pero esas obras son las que tienen preferencia. El equipo de obra no es cualquiera. El equipo de obra no es, oye, me sobra un jefe de obra, pues ven, mándale para allá, tengo un encargado. No, son los mejores. Es decir, las obras Petra, cuando alguien está en una obra Petra, sabe que está considerado por la empresa como uno de los muy buenos. Son aquellos que van a ir a las mejores, o sea, los que han demostrado, con los que tienen mayor reputación, los que están mejor valorados por la empresa, esos son los que constituyen el equipo de obra. Son los mejores jefes de obra, son los mejores gestores. Auditorías. La intensidad de auditorías es muy alta. He puesto mensual, pero no es mensual. Es mensual en las obras en España y es bimestral en las obras en el extranjero. Bueno, Portugal y España son la misma. Fuera de ese ámbito, cada 2 meses se someten a una auditoría. Cada 2 meses a una auditoría interna. Para los subcontratistas también seleccionamos los mejores y cualquier subcontratista que abastezca, que dé servicio a una obra Petra, debe ser aprobado por el director de zona. Es decir, no se queda ni en el nivel de jefe de obra, ni de jefe de departamento, ni de delegado. Sube hasta el nivel de director de zona y el director de zona tiene que aprobar expresamente a cualquier subcontratista que intervenga en una obra Petra. Se hace un análisis de la evolución del contrato, es decir, todo aquello que tenga que ver con claims, con variation orders, con cualquier modificación o evolución del contrato, todo aquello que tenga que ver, y hablando de modificaciones, en las obras es muy frecuente que, oye, esto no encaja por aquí, ¿cómo hacemos? Depende si estamos en la cultura anglosajona o en la cultura más latina, pues espérate, páralo todo y vamos a plantear pues la solución que sea vía un proyecto que en menos de 3 meses lo tenemos resuelto, o, esa sería la cultura anglosajona, 3 meses cuando hay suerte, o a la española. Bueno, pues mira, tira por aquí, esto lo arreglamos de esta manera. Esto tira por aquí, esto lo arreglamos de esta manera, hacen bien en no hacerlo fuera, porque fuera, también me perdonáis la petulancia, presunción, lo habrían hecho mal. En los españoles, es verdad, somos muy buenos, las mejores empresas constructoras son españolas, que no os quepa la menor duda. Y tenemos una gran capacidad de solucionar problemas sobre la marcha y lo solucionamos muy bien y al final funciona la cosa. Bueno, pues mucho cuidado. Cuando tratamos de una obra de ese tipo, no se pueden hacer las cosas alegremente. Es decir, ese tipo venga, lo arreglamos por las buenas, no, lo arreglamos por las buenas, pero con todo tipo de garantías contractuales, con todo tipo de garantías técnicas, con todo tipo de garantías de todo tipo. Y luego, mensualmente, se eleva un informe al director general de la evolución de la marcha, mensualmente cuando es el informe de auditorías en definitiva, mensualmente cuando las auditorías son mensuales o bimestralmente cuando las auditorías son cada 2 meses. Más abajo, y ya para todas las obras, tenemos una guía básica de gestión de riesgos en obra, que es una guía en la que se identifican las actividades de mayor riesgo normalmente, estas sí que no son específicas, no son de carácter general, aquellas que nos han dado mayores problemas, por ejemplo, pues el revestimiento de fachadas, esas suelen dar problemas porque las fachadas pues hay humedades, no sé qué, o cimentaciones o pilotes o cualquier elemento que históricamente y a partir de las no conformidades, a partir de los análisis que se hacen del control de la calidad, hemos identificado como más conflictivas y esas las tenemos valoradas en función del riesgo al que le asignamos después de ese análisis. Entonces las obras tienen su listado de actividades, evalúan esas actividades y les sale un riesgo para cada una de ellas. El riesgo de la obra se considera como el riesgo de la actividad que tiene un mayor riesgo. Y bueno, pues aquí aparecen unas cuantas actividades, pues túneles, edificios urbanos, fachadas, no sé qué, cimentaciones y ensaneamiento con anclajes, bulones, apuntalamiento. Pues cuando tenemos ese tipo de actuación en concreto, el riesgo que se le asigna es 5, 5, 5, 2, 3, 2, así sucesivamente. Tenemos determinados valores de riesgo que se mayoran o minoran, además, en función de otra serie de parámetros independientes de lo que es la propia ejecución de la obra. Si la actividad es crítica por precio, si tiene un precio muy malo, pues habrá que ver que no se te vayan las unidades de ese tipo de unidad, ¿no? Pues se mayora el riesgo. Si la actividad es crítica por plazos, si la dificultad técnica de los procesos, que puede ser positivo o negativo, insisto, y nosotros veis que tenemos en alguna ocasión, se puede minorar el riesgo por la calidad de nuestros servicios técnicos, entre otras cosas, y por la profesionalidad de nuestros técnicos, que creo que es muy alta.
experiencia del equipo de obra en obras similares, si ya lo ha hecho muchas veces y lo sabe hacer muy bien, pues aunque sea difícil, pues más fácil les será. Factores derivados del cliente, cláusulas muy desfavorables en función del contrato que tengamos, factores ambientales, derivados de subcontratistas, factores de repercusión mediática. Vamos mayorando o minorando el riesgo que finalmente nos da una lista de actividades con su riesgo. Puede ser bajo, medio, alto o especial. Si está entre 0 y 1 es el bajo, 2, 3 y hasta 5 o 6, que son las más altas, tenemos las actividades identificadas con su nivel de riesgo. Bueno, pues en función de esto se adoptan primero unas determinadas medidas, en función del riesgo se permiten más o menos cosas o nos obligamos a más o menos cosas en cada una de las actividades y además cada una de esas actividades con su riesgo marcan el riesgo de la obra en cada momento. Si tenemos una actividad de riesgo alto o especial, pero no se va a empezar, pues yo qué sé, pues es la estructura y estamos ahora mismo con la excavación y la cimentación, pues todavía no hemos empezado, la obra todavía no tiene un nivel de riesgo especial o alto, tendrá un nivel de riesgo medio o el que sea. En función del nivel de riesgo se programan las auditorías. Y las auditorías que se hacen de modo que el 50%, no, es el 70%, es un volumen de por ciento muy alto, va para las de mayor riesgo, un 12% o 15% o el que sea va para los medios y un 2% o un 3%, perdonad que no recuerdo ahora mismo cuáles son los porcentajes, de auditorías va para las obras que tienen un nivel de riesgo bajo, para que no se crean que yo como estoy, pues de mí van a pasar, les puede tocar también, ¿no? Pero los esfuerzos, como es razonable, y los recursos se destinan a las obras con mayor nivel de riesgo. Todo esto, al final, se lleva a un comité de seguimiento de riesgos, y esto ya sí voy a pasar muy deprisa porque también está sacado del procedimiento, con lo cual, bueno, pues es más bien pura teoría, pero sí conviene que sepáis que hay un comité de seguimiento de riesgos que está constituido por la alta dirección, donde se analizan las ofertas con control especial de riesgo, aquellas que son más conflictivas, las que sufren un incremento de riesgo que lleva a cambio de propietario, esas se analizan en el comité de seguimiento de riesgos. En general, los riesgos económicos financieros de previsión de cobros, gastos, eso se hace sistemáticamente también, y luego se actualiza el mapa de riesgos de la empresa a nivel corporativo. Está compuesto está presidido por el propio presidente, con el director general, y a mí me toca hacer las veces de secretario. De este comité de seguimiento de riesgos pues entran la información o los datos que proporcionan las obras, que partiendo de las obras de delegaciones al final se llega a unos datos que se suministran, sirve para actualizar el mapa de riesgos, hay una serie de matrices de riesgo de cada una de las ofertas que se analizan en el comité de seguimiento de riesgos y tiene estas funciones que también sacadas del procedimiento no os canso con ellas. Me he pasado de tiempo, pero nada, iba a decir pero me lo perdonáis, no creo que me lo perdonéis. Pues nada más, gracias.